Hola a todos, bienvenidos a una nueva sesión de los miércoles de San Antón desde la madrileña calle de Hortaleza. Encuentros para todo y para todos. Le cedo la palabra al Padre Ángel, que nos va a presentar a nuestro invitado y a centrar el tema. Buenos días. Hoy para nosotros, para San Antón, es un día muy especial el que estés aquí, Xavi, con nosotros, porque te vemos mucho en la tele, pero sobre todo lo que admiramos de ti es la humanidad y es la paz que pones, esa paz que en esta iglesia de San Antón intentamos de una manera especial, en donde hay de paz cuando uno llega aquí. Y por eso queremos hablar contigo y sobre todo darte las gracias. Y a las personas que desde los hogares, desde las residencias y desde algún otro país nos están escuchando, decirles buenos días de verdad. Y hoy tenemos la oportunidad de poder escuchar a alguien. Como cosa curiosa, después te presentará o dirá algo, Federico, que tú no eres impresentable ya. Cuando le escucho hablar, pues me hace mucha ilusión porque mi madre hablaba como tú. Mi madre tenía ese torillo como tú, que era de Orense. Y yo presumo de ser de Asturias, pero presumo de ser hijo de una gallega, a la que, como todos los hijos, quieren y admiran. Por eso, a veces cuando te preguntan ¿y a quién admiras tú más en la vida? Empezamos siempre a algún santo, a la Madre Teresa de Calcuta, a alguien tal. Yo he aprendido, pero hace muy poco, que al que debo decir a quién admiro es a mi madre y a mi padre, ¿no? Está bien, nada, está muy bien. Gracias de verdad. Gracias y ahora a vosotros. Te preguntaremos de lo divino y de lo humano en esta iglesia. Encantado. Yo soy de los que pienso que cualquier actividad humana queda incompleta si no va dirigida a los demás. Y los que, como nuestro invitado, Xavi, se dedica a la comunicación, creo que el servicio a los demás, hacer de la radio y de la televisión un medio humanitario que nos acerque a todos y sobre todo brindarles y blindarles contra la soledad, creo que es fundamental. Xavier nació en el año 66. Como el Pontevedra líder en primera división. Con el mundo de Aique Roelo. El Aique Roelo, exactamente. En ese año también el Oviedo debía estar en primera. Y desde entonces se ha dedicado en cuerpo y alma a la radio y a la televisión, más a la televisión. Sí. Empezó en Galicia, donde ha ocupado todos los puestos, empezando de monaguillo para acabar de cardenal de la radiotelevisión gallega, hasta que dio el salto, se vino a la capital y aquí ha dirigido o los desayunos de televisión o los informativos de 24 horas. Yo supongo que en Radio Televisión Española y en el mundo encrespado en el que vivimos es muy difícil mantener la calma, mantener la ecuanimidad y dar la sensación que creo que Xavi ha dado siempre: tranquilidad, la de bondad, la de transmitir una sensación que todos los medios, desde los políticos hasta los volcanes, están empeñados en quitarnos. Parece que lo decisivo y lo que vende es estar todo el mundo con los nervios de punta. Y por eso creo que nos vas a hablar sobre la soledad. Y yo quisiera hacerte una primera pregunta y luego tú sigues por donde quieras. Has estudiado el licenciado en Ciencias de la Información. ¿Hay alguna asignatura en tu carrera que hable sobre la ética en la información? En el instituto y en el periodismo, pues sí, hay asignaturas desde opinión pública que trata un poco ya desde tiempos de Maquiavelo, que lo importante no es solo lo que tú pienses de ti mismo, sino sobre todo lo que los demás piensen de ti mismo, y entonces eso va ligado a la ética. Pero deja antes que hablabas lo de monaguillo, eso me recuerda una lectura infantil. Yo fui a un colegio, mi padre es militar, a un colegio de la Armada y lo llevaba unas religiosas, y había una lectura. Mi abuela era muy, muy religiosa, posiblemente la mejor persona que he conocido en mi vida, y teníamos lecturas y había una que me quedó grabada, de estas que lees una vez y te queda grabada, y era que yo creo que de ahí viene la expresión ser más que monaguillo, cocinero antes que fraile o cocinero antes que abad.
porque resulta que era, seguro que la conocéis, pero a mí me quedó grabada, resulta que era un abad al que, digamos, el rey, estamos hablando de la Edad Media, le llama para pedir cuentas, y el abad, digamos, que era un poco torpe. Y sabe por un espía que el rey le va a hacer 3 preguntas, lo va a sentar en el trono y le va a hacer 3 preguntas. ¿Dónde está el centro de la tierra? ¿Cuánto valgo yo? Y sobre todo la más difícil, ¿qué estoy pensando ahora mismo en este momento? Y el abad dice, yo esto no lo puedo, y le dice el cocinero. De ahí la expresión de cocinero antes que fraile. No se preocupe, voy yo en su lugar, me pongo sus ropajes, nadie me va a distinguir. Era siglo XII, siglo XIII, no había fotografías, y voy a responder a las preguntas. Entonces se presenta el cocinero vestido de abad ante el rey, y el rey le hace la primera pregunta. ¿Dónde está el centro de la tierra? Y le dice el cocinero, disfrazado de abad, pues bajo sus pies. Porque si usted es el rey y la tierra es redonda, lo lógico es que el centro esté bajo sus pies. Buena respuesta. Segunda, ¿cuánto valgo yo? Y le dije, bueno, pues usted como mucho valdrá 29 monedas de plata, porque si nuestro señor valió 30, usted tiene que valer menos. Muy buena respuesta. Y a ver ahora cómo sale de esta. ¿Qué estoy pensando yo en estos momentos? Pues usted está pensando que está hablando con el señor abad y está hablando con el cocinero. Digamos que esa es la expresión, digamos, original quizá de fraile, cocinero y monaguillo. Pero volviendo a la pregunta, sí, para mí es vital. Y hay algo que me inculcaron desde los primeros cursos de la facultad. Y nos lo dejó un profesor de opinión pública, otro de historia, Gil Novales, que daban asignaturas que no tenían que ver exactamente con lo que es redacción periodística, manual audiovisual, derecho de la información, sino que son esas asignaturas que un poco te dan el ropaje para luego enfrentarte a todo en la vida. Y decía de los periodistas que, igual que los jueces, nosotros juzgamos a los demás. Es decir, nosotros podemos destruir o ensalzar o elevar y machacar la carrera de una persona, podemos hundir su reputación social, su reputación familiar. Por lo tanto, debemos tener muchísimo cuidado en las palabras, los términos que utilizamos para dirigirnos a alguien. Y yo creo que eso es necesario tenerlo presente. No siempre se cumple, como tú decías, porque a veces con el fragor de la discusión tan crispada que tenemos, pues incluso tú mismo te ves, digamos, arrojado a ese torrente verbal que a veces nos rodea, y a veces te das cuenta, pues por aquí no, es imposible no cometer errores, y yo los he cometido, como digo siempre, y cuando tenía cargos de responsabilidad le decía a mi equipo, yo tengo que tomar a lo mejor 20 o 30 decisiones en el día, y algunas son en cuestión de minutos, es inevitable que me equivoque. Pero una cosa es el error, que no tiene intención, y otra cosa es la intención, ¿no? Entonces, pues eso, una cosa es no decir la verdad y otra cosa es mentir. No decir la verdad es porque a lo mejor te estás equivocando, pero cuando mientes sabes que te estás equivocando. Entonces, para mí es muy importante, relacionado con la ética, con lo que decías, tener presente que cuando juzgas a alguien, a un político, a un escritor, cuando haces una crítica a alguien, a un entrenador de fútbol, a un futbolista, sin perder tu obligada, no solo neutralidad, por supuesto, pero necesidad de valorar y enjuiciar a alguien, que no te olvides que estás hablando de una persona que tiene padre, que tiene madre o que tiene hijos, y que puedes hacer la vida bastante más complicada. Por eso, en eso, cuando empezamos a saltar vidas ajenas, los periodistas debemos tener cuidado de cómo hablamos y de cómo decimos las cosas. Y para mí eso va un poco ligado mucho a la ética que tú decías. Cuando era un crío, la radio en los primeros años y la televisión, o ambas, formaban parte de nuestra familia. Y solamente en Semana Santa o cuando se moría un familiar, apagábamos la televisión, apagábamos la radio y parecía realmente que el mundo se había terminado. Bueno, se acabó el otro día cuando se fue WhatsApp. Sí, o sea que, sí. Mira si no se fue. Me decían el otro día, oye, por si se va esto WhatsApp, te deseo felices fiestas y próspero año nuevo, ¿no? Bueno, eres consciente de que la televisión forma parte de nuestras vidas, que es que lo llevamos en la sangre.
Yo nací con televisión en casa. En el 66 la compraron cuando asciende el Pontevedra a Primera División y fue la primera televisión del barrio. Yo era bueno, pues tenía meses, no lo recuerdo, pero venía todo el barrio a ver la televisión. Entonces me socialicé con la televisión. La televisión, a diferencia de ahora, y la radio anteriormente, pero yo ya soy más del mundo audiovisual, ¿cómo decirlo? A veces, y esto a lo mejor puede enlazar un poco con la soledad, la gran cantidad, excesiva cantidad de canales que tienes, en vez de darte una gran cantidad de posibilidades, pues te vuelve más solo o te atrofia en el sentido que tienes tantas posibilidades que a veces no sabes ni a dónde ir. Una cosa es el exceso de solo tener 1 o 2 canales y ahora un chaval que pueda estar en su casa viendo 100 canales al mismo tiempo, ¿no? O 100 plataformas. La socialización que hacíamos, que sufríamos o que teníamos, que disfrutábamos mejor, los chavales de GB, porque yo soy de aquellos que hice la GB, era hasta en los anuncios. Claro, es que salía un anuncio, expresiones que han ido de alguna manera triunfando por aquello de anda a la cartera. Hoy a lo mejor a un chaval le dices anda la cartera, anda el donus, no sabe lo que es. Pero los chavales que teníamos, yo tengo 55, y aquel anuncio, aquel chaval que se olvidaba la cartera, y dice anda, se olvidaba el donus, anda el donus, vuelve a casa y luego lo que se olvida es la cartera, pues formaba parte de nuestra socialización, los dibujos animados, las expresiones futbolísticas, hasta los combates de boxeo, que de aquellas se hacía mucho, ¿no? Entonces eso te permitía socializar, ¿no? Y se socializaba en unos valores que yo creo, al hilo de lo que decía antes, que debemos tener muy presente que no todo vale. Yo a veces veo expresiones escatológicas en televisión y yo nunca he sido en absoluto, todo lo contrario, puritano, pero veo, yo que tengo hijos ya van teniendo años y con lo cual podemos hablar con ellos y decir no todo lo que veas en la tele o en una serie pues te quedes con ese lenguaje porque a veces es muy chabacano, pero sí a veces asistimos a debates en tertulias, yo las apago. A mí, primero, las vidas ajenas de alguien que no tiene nada que contar o que, como decías tú, no ha hecho nada por los demás o su vida no la enfoca a trascenderte a ti mismo, pues no me interesa para nada, no me interesa quién se acuesta con quién, es que no, me parece aburrido, o sea, pero es que encima hacer de eso un alarde televisivo, me parece que la televisión no está para eso, entonces cambio, ¿no? Pero a veces escuchas voces de alguien por una conversación que está hablando de un programa, de una conversación, de una tertulia donde se están diciendo auténticas barbaridades, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que, digamos, insistir en una serie de valores que son personales, que es lo que decías tú, trascender, y no se trasciende ni se crea nada bueno hablando de ciertos temas o de ciertas experiencias personales uno con otro. Yo creo que eso forma más parte del ámbito privado y desde luego no debemos poner eso como el ejemplo de lo que debe ser una programación televisiva. Estamos frente a varias cámaras, pero no vemos a quienes nos escuchan. El espectador, el oyente, no es más que una potencialidad. No sabemos. Y bueno, como es neutro, lo que ocurre es que lo que podemos hacer es imaginarnos quién está detrás. Pero creo que es una sensación errónea. Tenemos que pensar en todas las posibilidades de la gente que nos escucha. Y yo ahora lo que quiero preguntarle a Xavi es, ¿realmente somos conscientes de que cuando hablamos hay viejos que están solos, que su única compañía es quien les habla, quien les dirige, niños que se encuentran en la soledad más absoluta, residencias de ancianos que para ellos esta charla es fundamental? Pues honestamente, yo cuando me meto en el programa no soy capaz de... Tengo tantas pistas del circo que mover y tantas conversaciones y entrevistas que atender y tantos diálogos que sostener que no puedo ponerme, lo digo honestamente, en el lado del que está al otro lado de la pantalla, porque entonces no sería capaz de hacer nada. Pero sí tengo muy presente lo que es el servicio público y para mí la televisión, sea de titularidad pública, como es mi caso, privada, una cosa es la titularidad y otra cosa el servicio. Un taxi
es privado, un autobús puede ser de una línea privada, pero el servicio que hace es público. Una escuela puede ser pública o privada, pero la privada también hace un servicio público. Entonces, para mí, los medios de comunicación son servicio público por definición. Y la televisión, que es a lo que yo me dedico, debe ser un servicio público y tener eso presente. Yo, por ejemplo, hago un programa de información política y de análisis político y de tertulia política. Entonces, siempre tienes que tener claro a quién te estás dirigiendo. Y lo que decía antes, ¿y de quién estás hablando? Para tratarlo desde la crítica lógica, pero con el respeto obligado. Yo cuando entrevisto, hay entrevistas que son más tensas que otras, eso es evidente, puedes estar un día mejor o peor, o el entrevistado estar mejor o peor, pero si tú invitas a alguien a tu casa, debes ser educado con él. Y el que viene a tu casa, el huésped, también tiene que ser educado. ¿Eso obliga a tener una entrevista basada en la nadería? No, yo tengo entrevistas pues muy duras, las he tenido con prácticamente todos los partidos políticos, con unos más que otros, tengo que decir, pero siempre desde que este es mi invitado y yo soy y él decir yo soy su huésped. Entonces, en ese sentido de la soledad, yo tengo 55 años y he sido siempre muy sociable y me ha gustado siempre estar rodeado de gente. Pero disfruto también estando solo en ocasiones, quizá porque estoy en una actitud vital y cognitiva, con 55 años bastante activa. El otro día me fui a la Vendimia León y durante pues unos minutos, o no, media hora, una hora larga, dejé la vendimia, estaba con mi mujer y con 2 de mis hijos, y me fui a dar un paseo. Había leído estaba leyendo un libro de Antonio Machado, cuyos poemas hablan mucho de la soledad, todo lo que son Campos de Castilla, los poemas referidos a los chopos, a los olmos del río, a las márgenes del Duero. Aprendí de memoria algunos de los poemas, ¿no? Estos chopos del río que acompañan con el sonido de sus hojas secas, el son del agua, cuando el viento sopla, tienen en sus cortezas grabadas iniciales que son nombres de enamorados, cifras que son fechas. Bueno, todos los poemas de Machado. Entonces me fui de la vendimia y empecé a pasear por los campos de Castilla, a los que se refería en este caso no Soria, pero León, un paisaje llano parecido, quizá no tan yermo. Y me vinieron a la cabeza y empecé a recitar, yo andando solo y meditando y pensando los poemas de Machado, y me encontré a gusto en ese momento meditando conmigo mismo. Yo voy soñando caminos de la tarde, las colinas doradas, los verdes pinos, las polvorientas encinas, a dónde el camino irá, yo voy cantando, viajero, a lo largo del sendero. Y me gustó y fue placentero durante un tiempo, luego vuelves ya al bullicio, pero yo creo que de vez en cuando refugiarnos en nosotros mismos y pensar y dar una pensada a lo que somos, cómo nos comportamos, sin entrar en una fase, digamos, expiatoria, porque yo creo que la vida tiene que ser fundamentalmente alegre, pero tenemos que ser buenas personas. Pero hacerte una introspección de vez en cuando, cada ciertos meses, de cómo eres, de cómo te comportas como los demás, sin caer en noñerías, pues es necesario, ¿no? Es necesario. A mí el episodio más intenso con la soledad fue seguramente el de casi todos los que estamos aquí o nos están escuchando, en mi casa por lo menos, fue la pandemia. Yo estoy viviendo en Madrid. Ese año tenía un hijo mío viviendo conmigo que estaba estudiando aquí. Llegan los primeros informaciones, me dan un premio, una gallegada de estas que hacemos en Madrid, que hacen en Madrid, que es la Vieira de Oro. Y entonces le digo a mi mujer, oye, vente, que me dan la Vieira de Oro, vamos los dos y tal. Esto fue el 7 de marzo. Y el 8-9 ella vuelve a Galicia y se empieza a encontrar mal. Y fue el paciente cero de COVID en la provincia de Pontevedra. No sabíamos cómo iba a evolucionar, tenía fiebre y yo estaba en Madrid y ya cerraron Madrid y no me dejaban ir a Pontevedra. Y fue duro porque estuvo casi un mes en su habitación sin poder salir, mis hijos en cada otras habitaciones, porque al pequeño, al que estaba estudiando conmigo, ya lo mandé para allí. Y entonces era una situación de desesperación porque no sabías cómo iba a evolucionar. En ese momento no había información. Bueno, pues si no tiene muchos síntomas, a partir del tercer día empieza a bajar. Era una desesperación, una angustia estar llamando cada 3 o 4 horas sin poder hacer nada, en este caso por tu mujer.
y estuve encerrado sin salir, sin ir a Pontevedra y prácticamente sin salir de mi casa, salvo a partir del primer mes, porque me confinaron hasta que mi mujer dio de alta, estuve un mes sin salir de casa, y a partir del primer mes hasta el cuarto, que ya me dejaron ir a Pontevedra, iba solo a Torre España a presentar el programa y volvía, y fueron unos meses durísimos donde tenías que pensar tú solo sobre ti, ya trasciendes un poco y decir, bueno, pues estos son momentos que pasan. Y me sirvió como terapia. Yo no sabía qué iba a pasar, la situación era complicada, entonces quería dejarle a mis hijos, sobre todo, un testimonio vital de su padre, de las andanzas de su padre, o sea, de mi vida desde que fui niño, de las peripecias que viví, de mi vida en la universidad, en el trabajo y mi relación con los demás. Y ese trabajo me absorbió de tal manera que prácticamente, pues de las 24 horas del día, salvo las 2 que tenía para presentar el programa y las 8 que echaba para dormir, el resto me levantaba a las 9 de la mañana y era escribir como un descosido. Bom, bom, bom. Y estuve escribiendo durante 4 meses. Y ahí lo tengo para que mis hijos lo lean. A lo mejor un día lo publico. Pero me sirvió de terapia mucho. Y yo creo que es bueno que cada uno de nosotros pues haga esa reflexión, escribir sobre sí mismo, sobre su vida, sobre lo que ha sido. Alguien habrá que lo lea, un familiar, un amigo, y haces ese ejercicio de striptease o de desnudo integral para ver lo que has sido, sin ocultar aquellos episodios donde te has portado mal, porque todos en algún momento nos hemos portado mal. Es que eso es la esencia del ser humano. Es imposible ser Job, es que es imposible. Salvo Job y mi abuela Nina, todos los demás en algún momento nos hemos portado mal, en algún momento. Y también las cosas positivas que has hecho. Ese ejercicio, que no es de confesionario, sino de introspección, es muy necesario y a mí me ayuda muchísimo en ese tiempo de soledad intenso, y yo creo que es algo muy recomendable. Por lo tanto, ese ejercicio más recorrer los caminos de Soria recitando a Machado es algo con la soledad, yo por lo menos muy recomendable. Has definido las dos soledades, la soledad que uno busca a orillas del Duero, acompañado de Machado, y la soledad no querida, la obligada. Veníamos a hablar de la soledad, de esa soledad que en esta casa la conocemos, la soledad de los que no tienen posibilidades, de los vulnerables, y esa es por la que tenemos que pelear. Esa es por la que tenemos que pelear todos. Y cuando tú me preguntabas, ¿tú te pones en el papel del que está viendo? Yo hago una reflexión general en el ejercicio de mi oficio y mi profesión, de decir, pues lo que decía antes, estoy juzgando a gente, entonces tengo que tenerlo presente. Cuando me presento ante la pantalla todos los días no puedo tener eso presente siempre, en todo momento, porque si no, no haces tu programa, ni estás pendiente de lo que te dice el invitado para preguntar y repreguntar, ni lo que dice un analista o tertuliano para moderar la tertulia. Pero sí debemos pensar que todos vamos a pasar por etapas así. Con 55 años que yo tengo, mi horizonte vital, y yo soy muy activo, me gusta pues mucho el fútbol, me gusta mucho la pesca de río, pues también me gusta ir al monte con los perros, y como me gusta estar tan rodeado de gente, aún no soy capaz de ponerme en ese escenario de que cuando pase más años y más años, ¿no? Y es difícil ponerse. Pero yo creo que haciendo ese ejercicio de empatía, de ponerse en la situación a la que tú me estás preguntando, pues no sé, pero yo volvería a... Mi abuela, por ejemplo, cuando de muy mayor, pues empezó también a escribir sus memorias, que no publicó nadie. Las escribió en gallego, como era el mundo rural en Galicia en aquellos años, pero le sirvió mucho de ayuda, o sea, y están ahí, y es un trabajo, vamos, no sé... etnográfico tremendo. Entonces, buscar el recuerdo interior, escribir, pedir una cuartilla, anotar cosas, las que se te vayan recordando, eso incluso ayuda al ejercicio mental tan sano, sobre todo en ciertas edades. Comunicarte con los que están, y yo creo que ayuda también a salir de lo peor de la soledad, preocuparte por los demás, no solo preocuparte por tu situación. De estas parábolas que decía tanto mi abuela, que era muy religiosa,
y nos contaba cuando nosotros pues despreciábamos, por ejemplo, un bocadillo de sardinas. Ela decía en galego: cando volvan os tempos da fame, ella que vivió los tiempos de la posguerra y tal, cando volvan os tempos da fame y tal. Entonces nos contaba una parábola, debía ser, ¿no? O por lo menos un pequeño texto que hablaba, cuando nosotros despreciábamos la comida, había un sabio muy sabio en la antigua Grecia que iba caminando y era tan sabio como pobre, pero por lo menos la sabiduría le daba para ser capaz de distinguir las hierbas que crecían al borde del camino, las que eran comestibles y las que no, y entonces comía. Y él se quejaba de su mala suerte, ser tan sabio y tener que comer hierbas del camino. Hasta que un día, en un recodo, echa la vista atrás y ve a otra persona aún más pobre que está cogiendo los restos de las hierbas que él está dejando, porque no es capaz ni de distinguir las hierbas buenas de las malas. Entonces, eso nos debe hacer llevar en cualquier situación que seguro que hay alguien a nuestro alrededor que está en una situación peor que nosotros. Entonces, ayudar a alguien ayuda a uno mismo. Preocuparte por alguien te ayuda a salir de ese ensimismamiento, quizá de la soledad más negativa. Te hace sentir más útil. Entonces, quizá estar siempre pendiente de los demás, o siempre habrá alguien que tenga un problema mayor que el tuyo, ayudarle te va a permitir salir de esa situación, digamos, de cápsula en la que te puedes encontrar. Y luego, en los ratos libres, escribir, leer, escribir y escribir sobre uno mismo y sobre lo que piensa. Aunque no se vaya a publicar, aunque tú lo dejes en un anaquel, en una estantería, te va a ayudar bastante, o por lo menos es lo que yo pienso a mis 55 años. Me contó el padre Ángel una anécdota. Acudió el presidente de la ONCE al Parlamento y les dijo a todos los políticos: el verdadero problema que hay en España es que vosotros no os queréis. Sí, pues parecen palabras fuera de contexto, pero no, están en el contexto, son la esencia. Están en el contexto actual absolutamente, efectivamente, totalmente de acuerdo con esa afirmación. Totalmente de acuerdo con esa Ángel está tomando notas, el padre Ángel, y seguro que son preguntas. Sí. Si no son de matemáticas, puedes preguntar lo que quieras. Yo creo que son más difíciles que de matemáticas. No creo. La Madre Teresa de Calcuta, con la que yo tuve la oportunidad de estar varias veces con ella repetía muchas veces que la soledad causa más muertes que los accidentes, no había todavía el cáncer, que los accidentes de carretera y que otras enfermedades. Ayer mismo en esta iglesia de San Antón, no reveló nada, ahí está Frankie de testigo, llegaba una madre con una niña de 24 años que no quería vivir y que lo único que pedía era que la llamáramos o que le pudiéramos dar un trabajo de voluntario que te llamará de eso, ¿no? Y a uno se le estremece de verdad el corazón. Ven cómo en esta sacristía que tenemos aquí, cuando comenzó la primera asociación de familiares de personas que se suicidan, yo recuerdo que estaba aquí y sin querer escuché los testimonios de esos padres o esos familiares, de las personas que se les había ido el hijo o la mujer, ¿no? Y era tremendo, quizás sea de las cosas más duras encontrar a personas. Pero yo quiero decir algo que no había dicho nunca, o que lo he dicho pocas veces. Cuando abrimos la primera iglesia abierta 24 horas, que después nos la cerró el obispo de turno, duró nada más que 2 meses. ¿En qué época, en qué año estás hablando? Hace 6 años, 8 años. Después tuve que esperar a tener 78 años para poder realizar el sueño de abrir esta iglesia, ¿no? Pero cuando abríamos, la intención de abrir una iglesia a las 24 horas era lo siguiente: era que había muchas personas que de noche a veces querían ir a una iglesia a rezar o a confesarse o a pasar eso que dices tú un rato sentados haciendo oración. Y qué cosa más curiosa era que la mayor parte eran periodistas que salían de la radio y televisión en esas últimas horas y necesitaban ir, no porque hubiesen pecado, algunos sí también habrían pecado en algún lado. Vamos, es inevitable. Pero querían ir a una iglesia
Y los primeros que yo recibí en la iglesia abierta 24 horas no eran los sin techo, era precisamente el gremio de periodistas, que eran aves nocturnas que venían allí y se les veía la soledad. Y la pregunta que yo hago es, la soledad también en vosotros a veces tiene que repercutir mucho. Es decir, yo creo que todos en algún momento nos encontramos con una soledad, que hay cosas que no puedes expresar, decir, contar a tu mujer, a tus hijos, que llegas a casa y te aguantas de esto, ¿no? El Papa Francisco lo repite también. Dice que los dos problemas mayores que tiene la sociedad es la migración y la soledad. Es decir, sin duda algunas son estos dos problemas que tiene la sociedad, ¿no? Y sin embargo, ¿cómo se puede paliar la soledad? Porque aquí decimos analizar la soledad o contar historias o alguna anécdota que conocemos todos de soledad es muy fácil. Pero decir cómo se puede paliar la soledad, que es con leer, con deporte, con reuniones, no con beber, pero beber alguna vez algo sí también viene bien. Es decir, ¿cómo se puede paliar la soledad? Que era lo que yo quería preguntarte, tú que tienes, a pesar de pocos años, ¿cómo se palia la soledad? La soledad tiene que haber cosas, es decir, yo aporto una, el leer. Leer y escribir. Leer y escribir. Yo insisto en lo de escribir. Eso que decías de escribir lo he anotado porque de mí que han escrito y han dicho muchas cosas. Tomo nota porque yo creo que todavía me quedan algunos años o algunos días para escribir yo lo que pienso yo de mí mismo. Exacto. ¿No? A eso me refiero. Lo que yo pienso de mí mismo, que tiene que ser algo precioso, porque lo que uno piensa de sí mismo es lo que nadie sabe, que es con esos primeros días de infancia y tal. Y son... cuando estabas hablando casi me salían lágrimas pensar en cosas que podía escribir yo, pues de mis padres, de mi infancia, de los coscorrones o eso que me han dado algunos de los míos y no de los míos, pero voy a escribir también, pero no lo voy a publicar. No, si no hay que publicarlo, hay que escribirlo y tenerlo ahí, que sirve muy bien de terapia. Primero de los periodistas que decías. Bueno, conoceréis todos, imagino, la famosa... Hay varias películas de periodistas, para mí la mejor es Primera Plana, de Billy Wilder. No es el guión de Billy Wilder, siempre se asocia a Billy Wilder, no sé de quién es, pero la frase es genial. Esto es un periodista que empieza a salir con una chica y va y lo invita a comer a su casa, la chica, a casa de sus padres. Y antes de entrar le dice el periodista, no le digas a tu madre que soy periodista, cree que soy pianista en un burdel. O sea, digamos, por eso te digo yo exactamente que la imagen que tenemos los periodistas. Decías tú de periodistas que vienen y que tu sorpresa o una de las cosas que te llamó la atención fue que vinieran tantos periodistas de noche. Bueno, periodistas, el de raza un poquito, sobre todo los primeros años, tender un poco la bohemia. Sobre todo antes, que se cerraban los periódicos a las 12, 1 de la mañana, hoy con internet se cierra mucho antes, pero pues iban a tomar 1 o 2 copas y pues decían, oye, no lo estoy haciendo bien, voy a reconciliarme o a darle una vuelta, ¿no? Pero volviendo a cómo afrontar la soledad que tú me decías, yo decía antes 2 cuestiones. Claro, yo no puedo ponerme ahora en el papel de alguien, o sea, puedo imaginármelo, pero realmente... quizá por mi forma de ser o por ser muy activo y estar muy activo y si tengo un lío, pues prefiero tener 2 y meterme en otro. No soy capaz de ponerme exactamente en ese papel, pero haciendo ese ejercicio del que tú me planteabas, pues cierta edad, cierta soledad, o porque vives solo en tu piso, en una residencia, y pues tus familiares vienen poco, no vienen, o ya no los tienes, ver a tu alrededor. O sea, a mí, ¿cómo lo diría? Sin parecer algo ñoño. Yo lo digo de verdad, y si sale esto en las redes no me gustaría porque parece que te estás poniendo en un plan así ya muy elevado, pero yo he disfrutado más siempre haciendo favores. O sea, he disfrutado más viendo que alguien disfruta algo que yo le he podido dar que de algo que me han hecho por mí. Pero no lo digo de verdad como una frase hueca, es que me pasa, pero me pasa desde niño. Es algo que me pasa desde niño. He sido, o sea, no es sentirte realizado, es ser,
es decir, estar contento contigo mismo y eso te hace más feliz. Entonces yo imagino que en ciertas edades, aunque estés mal, lo que decía antes, que remitía a la parábola, al texto del sabio griego, es muy probable que tú estés mal, pero que en vez de caer en el ensimismamiento, que de vez en cuando es inevitable, por supuesto, siempre habrá alguien al que mires que necesite una palabra de cariño y consuelo. Y eso te va a ayudar a ti mismo. A mí me ha servido siempre muchísimo eso. Y lo digo desde la, vamos, absoluta convicción de que me entenderéis y que me entendéis. No es una frase hecha ni una expresión fatua, es que a mí me pasa eso. Y yo creo que hay mucha más gente buena que mala en el mundo, muchísima más. Pasa que trascienden más las maldades de algunos malos. Pero yo siempre he disfrutado. También he visto gente, y lo he conocido desde el colegio, que tenía un punto de maldad. Sí, también los he visto. Pero a mí siempre me ha salido más y me he sentido mejor y he disfrutado más y me he ido a casa contento desde el colegio si hacía a alguien que está pasando un apuro, ya fuera un examen o fuera echarle una mano. Entonces yo creo que en la situación en la que nos encontremos, en el momento donde estemos, aunque nos creemos que estamos muy solos y tenemos todo el derecho del mundo a pensarlo, a lo mejor nos viene bien también pensar que alguien que está al lado aún está peor que yo. Y entonces tener unas palabras de consuelo y una palabra de cariño para eso nos va a reconfortar. A mí por lo menos es lo que me pasa. Fíjate que esa niña que hablaba yo de 22 años, su consuelo es venir aquí a ayudar a los demás. Pues mira. Su consuelo es venir a ayudar a los demás. demás. La entiendo perfectamente. Cándido Méndez nos dijo en estos mismos micrófonos que en Mensajeros se recibe muchísimo más de lo que se da en ese sentido. Yo te quiero hacer una propuesta para que a partir de hoy lo apliques en tu programa, si te parece bien. Sí. Bueno, voy a pedir al Padre Ángel que venga un día al programa. Vale, eso ya va a ser evidente, ¿eh? Aceptado en su nombre. La propuesta es que a partir de esta noche, después me arrepiento. Pero eso nos pasa a todos también. A partir de esta noche sí. Vas a pensar un segundo entre la gente que esté sola antes de hablar. Solo un segundo. Sí. Luego, ocúpate del programa y de tus invitados. Vale. Y en segundo lugar, procurar acabar con las aristas, procurar moderar el lenguaje, invitar a la compasión, a la comprensión, a la bondad, al esfuerzo. Venga, ¿cómo lo harías? Pues no lo sé. Sí, vamos a ver, yo me considero moderado, pero también tengo que reconocer que soy como el bardo Assuranceturis. Todos hemos leído a Asterix y Obelix, había un personaje que era el bardo. Entonces, en la definición de cada uno decía, el bardo Assuranceturis. Las opiniones, él es el que tocaba en las fiestas, y el que salía siempre colgado al final, porque era muy malo. Decía, el bardo Assuranceturis. Las opiniones sobre él están divididas. Él piensa que es genial y el resto que es un pelmazo. Entonces, quizá un poco eso de lo que dices, ¿no? No es que trate de ser moderado, es que no me gusta ser faltón. También tengo que reconocer que tengo también a veces mi genio, es decir, y te buscan las vueltas o las aristas, y dentro de la educación, sobre todo cuando estoy en la televisión pública, contesto. Pero bueno, haré ese ejercicio que tú me dices, aunque yo me considero alguien de talante moderado, transversal. Tengo mi forma de ver el mundo, de forma de ver mi país, de entender los problemas de mi país, que coincidirán con unos sí y con otros no. Pero he tratado siempre de ser alguien que pueda hablar. Yo nunca he elegido a mis amigos en función de su ideología, sino de si es buena gente. Y mis amigos son muy buena gente porque los eliges. Entonces eliges gente que te complemente. Y yo, como tengo esa visión del mundo, pues los amigos que conservo son de mi banca, o sea, la peña de 4 amigos, 4 matrimonios, solo uno se separó, los otros 3 seguimos con la misma mujer, yo ya hace 27 años que me casé, son del aula desde el que teníamos 9 años hasta que nos fuimos a la universidad, y los conservamos. Y yo creo que en ese sentido, unos los hay de derechas, otros de izquierdas,
pero nunca he pensado ni planteado mi círculo de amistades porque piensen como yo, sino porque tengan una visión del mundo que sea sana. En ese sentido me he considerado siempre no con muchas aristas, seguramente algunas tengo, y bastante transversal y tolerante, aunque volviendo a Chorancituris, eso es lo que pienso yo y el resto es lo que piensa la gente. Yo, si me dejas hacer una pregunta muy capciosa, cuando hablamos de la soledad todos decimos que tenemos muchos amigos, que tenemos tal, y alguien a mí me enseñó de la soledad. Dice, cuando tú viajas, vas a México, vas a un país cualquiera, ¿cuántos dedos de la mano te sobran para decir que has llegado? Es decir, ¿a quién cuando yo voy viajando? Y no vale decir, no vale tu madre o tu mujer o la secretaria, sino cuántos amigos tienes que le pueda importar que tú has llegado ya a México o a Melilla, a La Palma. Ahora dice, yo llego a La Palma y ¿a quiénes puedo llamar para decir, oye, ya estoy en La Palma? Y entonces, lo que decías tú de la abad y del rey, son de esos ejemplos tan esos. ¿A quién llamo yo cuando me voy por esos países? Claro, es decir, y ahí es donde sientes la soledad. Y yo estaba con el premio Nobel de Literatura, gallego. Cela. No. Premio Nobel de Literatura gallego. Cela solo tenemos, creo. No, uno que estaba en Palma, no era de... Nobel de Literatura. No sé qué era de... Un Nobel de Literatura, yo solo recuerdo a Cela, Nobel. No. Propuestos más. Más que de literatura podía ser. Un Nobel gallego. Un Nobel gallego, era gallego seguro, no era asturiano. No, era gallego, ya podía ser asturiano. Hombre, Ahora te lo diré. Bueno, pues a le anunciaron el premio, estábamos en Tenerife, y estaba él con la gabardina y su mujer allí. Y le dieron por teléfono el anuncio de qué tal. Y me dice él, ¿y a quién se lo digo? Dije, hombre, a tu mujer. Dice, no, mi mujer está aquí. O sea, a ti te hacen obispo, cardenal, pero yo creo ministro. Que obispo no. O sea, ministro puede ser. Obispo ministro, puede ser. Ejemplo, ahora, obispo no creo que. Por ejemplo, a don Aurelio, cuando le dice Suárez, quiero que sea el ministro, y le dice, déjame 2 minutos para preguntar. Solamente le preguntó a su mujer, no tenía más amigos. Bueno, no está mal seguir conservando con el paso de los años a tu mujer, pero claro, yo creo que los amigos tienes que hacer por conservarlos. Cuando va pasando el tiempo es una cuestión vital, y cuando ya sea una cuestión que tú tengas una edad muy avanzada y pues falten miembros de tu familia o las amistades que has tejido desde que eras niño a tu alrededor, mira, yo es lo que digo siempre mira, porque siempre hay gente a la que le puedes echar una mano y ahí nace una amistad, ¿no? Yo cuando viajo por ahí, pues eso, lo primero que... Hoy estamos más comunicados que antes. Sí. Antes, pues eso, hacías un viaje, pues en unos 80 o tal, pues tenías que buscar una cabina, llamar a una casa. Ahora hay el móvil, pero ya estás embarcando el avión, embarcamos. Aterrizas, aterrizamos. O sea, la comunicación es, digamos, más... Sí, pero yo lo primero siempre es a mi mujer, siempre. Pero de amigos. Y pues amigos, pero es que los amigos no le vas a decir, oye, que estoy aquí en Bélgica, oye, que acabamos de pasar a Alemania. A los amigos le dices, oye, te llevo un whisky para casa, no sé, pues eso. Si vas a Escocia, sobre todo. El Papa Juan Pablo II le dimos el teléfono dorado, que es un teléfono que tenemos para escuchar a la gente, y cuando se lo dimos, le dijo, ¿y esto qué es? Pues es para paliar la soledad. Y me dice, ¿tú sabes que los reyes, jefes de Estado y los papas estamos solos muchas veces? Entonces le di un móvil que tenía, que bueno, si estás solo que me llame, no me llamo nunca, el móvil, ¿no? Pero después se lo conté a Felipe González, al presidente, y me contó una anécdota preciosa de él, que dijo, claro que estoy a veces solo, sobre todo en los actos de aquellos terroristas, que a las 2 de la mañana te llaman, y dice, coger el teléfono, te llaman, y no tener a quién comunicar ni decir que está. Dice, vosotros por lo menos podéis comunicar al de arriba, decía. Sí, sí. Pero, y de tal forma que dice, ahora cuando voy a los hoteles, no me acuesto nunca, que siempre hay 2 camas, una tiene el teléfono, me acuesto en la que no está el teléfono puesto, es decir, pero la soledad sí que los jefes de Estado y las personas con mucha responsabilidad a veces... Pues, y eso ya es una soledad, entiendo, que en la que tampoco me puedo poner... No es la soledad que hablamos de suicidarse. No, pero... No es la soledad de sentirte impotente, ¿no? Yo creo que eso es en una mínima
parcela no comparable en absoluto a jefes de Estado, papas, que imagino que tienen que afrontar crisis complicadas y situaciones. Pero eso, en nuestro papel, a mí me pasa, si esto es lo que estamos hablando, pues aquí abajo, en días de, por ejemplo, un debate de las elecciones, cuando yo tuve que moderar el primer debate que hizo en la historia de Televisión Española, que fue el debate de las elecciones de 2019 entre Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, Albert Rivera y Casado. Y Pablo Casado. Y la tensión era brutal. La tensión previa era brutal, porque incluso el propio debate tuvo su intrahistoria muy complicada, que yo me tuve que meter en el medio, me dieron leches por todos los lados y tuve que olvidarme de todo, meterme en una cámara hiperbárica, aislarme y presentar el debate. Yo me acuerdo que faltaban 30 segundos y estaba el piloto rojo y estaba yo mirando hacia la cámara y detrás tenía pues a los 4 candidatos, Albert Rivera, Pablo Casado, Pablo Iglesias y Pedro Sánchez. Y es una situación de muchísima tensión, Y te dice el regidor, 10 segundos. Y sabes que en 10 segundos vas a tener que presentar un debate de AUPA, con todo lo que había pasado. Y a mí por un segundo me vino a la mente y decía, ¿para qué me metería yo en eso? O sea, con lo feliz que estaría yo en la isla de Ons, con una botella de Ribeiro y una tapa de pulpo, ¿para qué me voy a tener que torear con estos 4 miuras? Hay situaciones así, o que te ha salido algo mal, o que has hecho una entrevista donde no has estado bien, o que el programa no has atinado, o que esos días la audiencia se ha desplomado. Tienes la necesidad de contárselo a alguien un poco para que, no es que te den consuelo, pero por lo menos para desahogarte. Por eso yo vuelvo mucho a lo que decía antes. A mí siempre me ha servido, o sea, hasta ahora. Es decir, cuando veo a alguien con un problema, es que no puedo no preguntarle. No, de verdad lo digo. O sea, yo, honestamente, yo no, en este ejercicio de sinceridad, yo no soy muy creyente, por así decirlo. Pero sí he aprendido de ciertas... mi abuela, que era religiosa, me lo inculcó. Lo feliz que te sientes, o digamos, lo bien que te sientes contigo mismo cuando ayudas a alguien. Entonces, para mí eso siempre no solo nunca me he sentido solo porque he sido muy sociable, sino porque cuando alguien tiene un problema, me sale de suyo esforzarme. He tenido tertulianos, analistas que han pasado por problemas y digamos, me sentía bien echándoles una mano, aunque fuera mínima, pero incluso ellos lo agradecen y yo también lo agradezco. Entonces, siempre en la situación en la que estemos, pensar que hay alguien que está como mínimo, igual que nosotros y que a lo mejor le podemos hacer algo y ayudarle, eso nos viene de bien a todos y además nos viene muy bien al género humano. Xavier, ¿en tu profesión te sientes absolutamente libre? Sí, pero yo es que soy un poco animal. Cuando ha habido momentos en los que he visto cosas, que no las puedo decir, evidentemente, porque son internas, me he plantado. Uno también marca sus propios límites. Eso no quiere decir que seas, digamos, un talibán de estos, que esto así o de otra manera. No. Yo he sido siempre muy de pactar, pero con unos principios mínimos por los que no renuncio. Y en este sentido me he tenido que plantar 2 o 3 veces seriamente, tanto cuando era director de Televisión Española en Galicia, como ahora dirigiendo el programa de la noche o los desayunos antes. Y al final, si te empeñas, sacas las cosas. Yo no creo que sea bueno transigir en todo. Hay cosas en los principios básicos, para mí por lo menos en el oficio, y desde luego de concepto y de idea del ser humano, que tenemos que ser, en ese sentido, consecuentes con lo que pensamos. Y entonces, yo no puedo tampoco aspirar a que solo se diga lo que yo pienso, porque no se trata de eso. Pero sí he conseguido hacer unos programas donde los contenidos lo decidimos entre 2 personas, el subdirector del programa y yo. Los contenidos, las entrevistas las hago yo. Los analistas, los tertulianos los elijo yo. Los invitados los pido yo. Con lo cual tengo una libertad, hombre, no sé si se puede graduar, pero una libertad para hacer el programa que es de análisis y de opinión y por lo tanto de interpretación de lo que pasa, que yo de verdad no me imagino en ninguna otra situación, en otra cadena, con más libertad de la que ahora dispongo en Televisión Española. Porque eres de los que prefieres explicar las cosas antes que dar una catarata de datos.
Los datos son importantes para el periodismo, es decir, el periodismo empieza con los datos, con la construcción de datos. Por eso los datos falsos, las fake, los bulos, es el antiperiodismo, porque empieza a construir un relato, una teoría, un análisis sobre la premisa falsa. Entonces, lo primero para el periodismo, los datos. Pero el periodismo no son solo datos. Los datos hay que ponerlos en el contexto, y si los pones en el contexto ya estás interpretando. En el periodismo hay todos los géneros periodísticos derivan de 3 actitudes comunicativas. Una es la información fría, que son más los datos, es decir, la noticia pura y dura o el despacho de agencia. Esos son los datos. Ha pasado esto en este sitio con esta gente. Pum, pum. El siguiente paso sería la interpretación, donde ya le metes más contexto y haces un análisis. Y de ahí derivan pues, el reportaje en profundidad, etcétera. Y la tercera actitud comunicativa es la opinión, que esa ya no corresponde al periodista, sino a los invitados del periodista. Es decir, yo no puedo opinar en mi programa, no puedo contestar una pregunta, no puedo dar mi opinión, sí puedo interpretar. Y interpretándolo, abro el abanico para los que están allí de analistas, sí puedan dar su opinión. Y ahí nosotros tenemos 4 cada noche, buscamos siempre, como siempre digo yo, es difícil la paridad absoluta porque tiene que ser de medio, de género, de procedencia y de opinión. Pero solemos tener pues 2 conservadores y 2 progresistas, que es la paridad más absoluta. A veces nos sale bien, a veces no, pero yo creo que eso es más o menos como me muevo yo en mi profesión y mi trabajo. Yo me quedo tranquilo porque creo que estoy hablando con un hombre bueno. Bueno, con 2 hombres buenos. Volvemos a Suranceturis, pero Pues yo soy de la opinión de que con periodistas así, que entienden, que saben lo que es la profesión y sobre todo con la enorme responsabilidad con la que se trabaja, estamos en un mundo mejor. El tiempo ha pasado y el Padre Ángel quiere hacer entrega a Xavier de... Sí, este es un banco que diseñó el Papa Francisco, que es una persona sin hogar durmiendo en el banco, y en el que decimos solo ante Dios, un niño y una persona mayor nos ponemos de rodillas y queremos ofrecértelo. Bueno, pues mira, muchísimas gracias, sí, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Me gusta mucho esta frase. Para los creyentes, solo ante Dios, pero siempre también ante un niño, ante un anciano, debemos ponernos de rodillas. Me parece una frase preciosa, hermosa, y desde luego la idea del banco y de este sin techo. Entiendo esa es la idea del Papa Francisco, que tiene ese banco allá en el Vaticano en grande. Pues me parece muy... Debemos tenerlo todo presentes, como mínimo en nuestro despacho, como pisapapeles. Queremos dar las gracias a Xavier y no quiero dejar pasar la oportunidad de algo. Él ha dicho que se enfrentó en aquella entrevista con 4 miuras. Es la forma más sutil, delicada y cariñosa de llamarnos al Padre Ángel y a mí. Bueno, darle las gracias y convocaros a esta tarde, que tenemos hoy jornada doble en las jornadas de San Antón. Y yo me quedo hoy tranquilo. Desde luego los telediarios, los noticiarios de 24 horas están en buenas manos y creo que con un buen telediario, una buena información, se combate la soledad. Muchas gracias, Muchas Xavier. Gracias a los dos. Si no miuras, vitorinos. Lo dejamos ahí. Muchísimas gracias a todos.